Amén. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Alguien alguna vez se ha sentido muy amado por otra persona? ¿Te has sentido tú de esa manera, muy amado por otra persona? Sí, hay muchos lenguajes del amor en nuestra vida, como seres humanos. Hay lenguajes del amor, algunos es los regalos, ¿sí? A algunos les gustan los regalos. Cuando alguien les regala algo, es como se sienten valorados, sienten que esa persona les está dando algo muy especial. A otros son los abrazos y los besos, y eso está bien, es un lenguaje del amor. A otros son las palabras de afirmación, les gusta que la gente, que los seres amados te digan algo a ti, que te digan una palabra de ánimo, o que te ves bien, o que estás bonita, o que estás guapo, o que estás haciendo un buen trabajo. Esas son diferentes formas de mostrar amor aquí en la tierra, ¿sí? De poder nosotros saber que alguien nos ama. A lo mejor tienes a alguien en tu familia que tú dices, ese familiar, yo daría todo por él y yo sé que él daría todo por mí. Yo tengo este amigo, esta persona especial, que yo daría todo por esa persona y yo sé que esa persona daría todo por mí. A lo mejor tú has experimentado ese tipo de amor. Yo tengo a mis hijos pequeños y con ellos a veces me enojo, a veces hacen travesuras y me sacan canas verdes y me desespero de repente. Pero ¿sabes qué? Yo los sigo amando de manera incondicional. Ellos no tienen que hacer nada para que yo los ame más o para que yo los ame menos, porque yo los amo de una manera incondicional, ¿sí? Y ellos, yo daría mi vida por ellos, yo daría todo por ellos para que ellos puedan crecer bien y puedan saber que su papá los ama, ¿sí? Y a lo mejor tú tienes a alguien así alrededor tuyo, porque todos necesitamos amor. Todos los seres humanos necesitamos sentir amor. Todos los seres humanos necesitamos ser valorados, sentirnos valorados, sentir que le importamos a alguien, sentir que alguien daría todo por nosotros, sentir que alguien está dispuesto a amarnos de una manera incondicional. Y ese tipo de amor necesitamos los seres humanos, ¿sí? Para poder vivir y para poder ser alegres y para poder saber que alguien está ahí para nosotros. Y a lo mejor tú eres alguien que dice, pues se oye bonito, pero yo no crecí así, yo no tuve ese tipo de amor del que tú hablas. Yo no tuve a una persona que me dijera o que me mostrara un amor incondicional como el que tú hablas. Alguien que me diera abrazos, alguien que me dijera algo bien, alguien que me diera algún regalo, alguien que me abrazara, que me amara de una manera sin pedirme nada a cambio. A lo mejor tú eres una persona que dice, se oye bonito, pero yo no lo he vivido. No sé de qué me estás hablando, ¿sí? Muchas personas crecen con situaciones ya en sus vidas difíciles. ¿Por qué? Porque no experimentaron el amor de alguien cuando fueron creciendo, ¿sí? Muchas personas viven con esas situaciones por esa situación, por esas cosas que vivieron cuando iban creciendo. A lo mejor tú eres uno de ellos. A lo mejor escuchas que, pues tus papás sí estuvieron ahí, no, pues a ti te fue muy bien en el amor, sigues con tu esposa, a lo mejor te fue muy bien como hermano, tus hermanos te aman mucho, pero a mí no. Pero si no has experimentado un amor incondicional, la buena noticia es que Jesús es el que nos muestra la mayor expresión de amor que puede existir en cualquier parte del universo. Sí, Jesús hace 2000 años, Él murió por ti y por mí en una cruz. Dice la palabra de Dios que Él se entregó por nosotros, porque aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, Él entregó su vida con un amor incondicional, sin pedir nada a cambio. Él no puso condiciones, no dijo tienes que hacer o no tienes que hacer esto. Simplemente dijo, voy a morir por los pecados y por las personas que están en este mundo que necesitan la gracia de Dios y poder acercarse al Padre. Y Jesús murió por ti y por mí. Así es que si no has experimentado un amor humano, no te preocupes, el amor de Dios es más que suficiente. El amor de Jesús es el que te puede completar, es el que puedes saber que nunca va a fallar. A lo mejor yo fallo, a lo mejor los que estamos aquí te podemos fallar en alguna forma, pero Jesús nunca lo va a hacer. Él siempre va a estar contigo, Él promete estar con nosotros en los momentos buenos y en los momentos malos. Él promete estar ahí para nosotros. Y Jesús lo demostró hace 2000 años cuando murió por nosotros. Así es que tú debes saber eso. Y nosotros en nuestra naturaleza humana, siendo pecadores, así dice la Biblia, que nosotros nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa. Nadie nace siendo santo y puro.
No, nuestra naturaleza sí es desde que nacemos. Nacemos con una inclinación hacia el pecado, hacia lo que no es correcto delante de Dios. Pero fíjate, Jesús nos vino a mostrar un amor que es muy diferente al que muchas veces tú y yo pensamos. Sí, un amor que es muy diferente a lo que tú y yo sabemos acerca de Dios y acerca de lo que Él quiere mostrarnos y que quiere que nosotros actuemos de esa manera. Jesús nos vino a mostrar cómo era amar a otra persona incondicionalmente, cómo era amar a alguien más y mostrarle el camino que Jesús quiere que mostremos. Pero en nuestra naturaleza humana muchas veces cometemos un pequeño error, un pequeño grande error, ¿sí? Que es darle categoría a los pecados. Creemos que ciertos pecados merecen ser llamados pequeños, otros medianos y otros graves, otros que son descomunales, que no son aceptables. Creemos que una mentira pequeña es un pecado que Dios puede perdonar rápido. O sea, si he hecho una mentira ahorita, pues nomás pido perdón a Dios y ya, no pasa nada. Pero si alguien comete algo más grave, pues empiezas a pensar, ay no, esa persona sí necesita a Dios. Sí, esa persona sí está mal, ese pecado que cometió está muy mal. Si se acerca a Dios, a lo mejor lo puede restaurar. Y luego creemos que alguien que cometió asesinato, alguien que cometió violación o un pecado que para nosotros es muy escandaloso, pensamos, no, Dios no lo va a perdonar. O sea, esa persona no merece el perdón de Dios. A veces decimos, esa persona no merece el perdón de Dios, ese pecado está muy grande. Ese pecado no merece el perdón de Dios. En nuestra naturaleza pensamos así. Muchas veces juzgamos a las personas y en la iglesia ves a un líder que ya cometió algún pecado, cayó en algo que no era correcto a lo mejor, y empiezas a pensar en tu mente y a decir, uy, ese líder cayó, qué mal plan, estaba allí adelante y levantaba las manos y estaba aquí en la iglesia, pero pobrecito, pues ya, bueno, si Dios lo puede rescatar a él, pues puede rescatar a cualquiera. Uy, esta persona ya se divorció 2 veces, ya es su segundo matrimonio, su tercer matrimonio. Es un pecado muy grave, no creo que Dios los pueda perdonar, porque eso está muy mal. Eso está muy mal, no sé si Dios los pueda perdonar, pero si a lo mejor, si se arrepiente, pues esa persona a lo mejor, y si Dios lo puede salvar a él, puede salvar a cualquiera por ese pecado tan grande. Le damos categorías al pecado, decidimos que es un pecado grande y un pecado pequeño. Pero Dios ve muy diferente la forma en el pecado. Para Dios el pecado es pecado, punto. Para Dios no hay niveles, para Dios no hay pecados graves ni pequeños, aunque es cierto que los pecados, todos los pecados tienen diferentes consecuencias en nuestra vida. Eso es claro, eso todos lo sabemos. Las consecuencias son diferentes en lo humano, claro que sí, pero delante de los ojos de Dios el pecado es pecado y punto. Lo que Dios le interesa y lo que Dios quiere es que todos los pecadores nos acerquemos a Él, y Él sabe que todos merecemos y Él quiere darnos su amor incondicional a todos los pecadores. A Él no le importa si dijiste una mentirita y ya eso te hizo alguien que cometió pecado. A Él no le importa si mentiste o si en el pasado asesinaste a alguien o hiciste algo muy grave. A Él lo que le importa es que te acerques a Él. Él simplemente sabe que tú mereces el amor del Padre si te arrepientes y te acercas a Él. Pero nosotros cometemos ese tipo de error en muchas ocasiones. Y perdón, a lo mejor este es un tema un poco espinoso, pero no importa. Yo sé que es Dios hablando a nuestras vidas. Él me habló a mí primero, no te preocupes. No estoy diciendo por nadie en específico, no estoy señalando a nadie, me estoy señalando a mí primero. Y yo sé que Dios nos quiere hablar sobre esto. Y en la Biblia Jesús mostró la manera en que debíamos amar a las otras personas. Él vino a mostrarnos realmente cómo es demostrar su amor hacia los demás. Él no vino a señalar pecados, Él no vino a decir esto está bien, esto está mal. Él vino a amar a las personas, que hasta el final entregó su vida por nosotros. Y mira, la historia de Zaqueo, todos conocemos a Zaqueo. Que se subió al árbol. Vamos a leer un poco, si no lo conoces aquí lo vas a saber quién era Zaqueo. En Lucas 19 del 1 al 10 dice lo siguiente. Dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo,
era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Esa parte es importante, ahorita te digo por qué. Y dice el 3, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura. Yo creo que de mi estatura más o menos. Yo también batallo cuando voy a los desfiles y quiero ver y no puedo. Y no podía ver por encima de la multitud. El 4 dice, así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Y esta parte es interesante, dice, pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Le estaban dando una categoría al pecado de Zaqueo. Sí, la gente estaba enojada, decía, ¿por qué va a la casa de una persona de mala fama, de un pecador de mala fama? Y dice el 8, mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Jesús nos estaba demostrando el amor que Él quiere que tú y yo demos a los demás. Aquí vemos claramente que en ese versículo 6 dice que gente se disgustó y dijo, ¿por qué Jesús va a la casa de un pecador de mala fama como lo es Zaqueo? Y mira, Zaqueo era un cobrador de impuestos. En aquel tiempo el imperio romano era el que tenía el control de Israel, ¿sí? Ellos estaban bajo control, ellos contrataban gente o buscaban gente que cobrara los impuestos a los israelitas para llevárselos adelante del emperador romano, ¿sí? Y Zaqueo era el jefe de los que cobraban impuestos. Y toda la gente sabía quién era él. Toda la gente sabía que robaba, toda la gente sabía que estafaba a las personas, que a los viejitos, a los ancianos, a las personas que no tenían mucho. Zaqueo era alguien que robaba de esa manera, que les quitaba sus cosas para llevarle una parte a los romanos y quedarse él con otra parte. Por eso dice que era muy rico. Y aquí está reconociendo Zaqueo que si le robó, que le iba a dar a los pobres, y que si estafó a alguien iba a regresar 4 veces más. Zaqueo estaba reconociendo eso, y Jesús simplemente vino a su casa y le dice, hey, Zaqueo, aquí estoy contigo. Y yo creo que Zaqueo, cuando estaba ahí sentado con Jesús comiendo, Zaqueo a lo mejor se preguntaba, ¿Jesús sabrá quién soy yo? ¿A lo que me dedico? ¿Jesús sabrá cómo es que tengo todas estas riquezas? ¿Jesús sabrá con qué dinero pagué lo que está comiendo ahorita? Y claro que Jesús sabía quién era Zaqueo. Claro que Jesús sabía quién era Zaqueo. Pero la respuesta de Zaqueo a lo que Jesús hizo, que fue simplemente estar con él, fue esa que dice el versículo 8. Dice, Zaqueo se puso delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús no llegó diciéndole a Zaqueo, tú estás mal. No llegó diciéndole, lo que estás haciendo está mal. No llegó diciéndole, eso que hiciste con los pobres está muy mal, eres un pecador de lo peor. No llegó diciéndoles, estafaste a toda esa gente y eres un pecador de mala fama, que no mereces el amor de Jesús. No llegó diciéndole qué errores había cometido Zaqueo. Jesús simplemente llegó a estar con Zaqueo. Llegó a pasar un tiempo con él. Mostró su amor incondicional. Aunque él sabía lo que había hecho Zaqueo, simplemente llegó y estuvo con él. Y eso fue lo que hizo que Zaqueo reaccionara de esta manera. Sí, muchas veces tú y yo caemos con el fariseo interno. Yo le llamo un fariseo, ahorita te digo quiénes son esos. Un fariseo interno que quiere decirle a las personas dónde están mal. No, es que ese dijo algo, esta persona hizo esta cosa y está mal. No, y es que así no deben hacerse las cosas. Deben cambiar su forma de pensar o de actuar. Estas personas no están haciendo lo correcto. Te crees el juez y crees que eso es lo mejor, y crees que tú te sientes mejor que los demás por hacer eso.
Y Jesús vino a demostrarnos que Él no vino a echar bibliazos y a decir qué errores tenías tú, qué tenía yo. Él simplemente vino a mostrar amor incondicional, y con eso fue suficiente para que Zaqueo cambiara su forma de vivir. Porque Jesús le dice en el 9, le dice: la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Sí, Jesús mostró gracia incondicional. Y tú y yo a veces caemos. Los fariseos, déjame decirte quiénes eran los fariseos. En aquel tiempo eran personas religiosas, personas que se sabían las leyes de Moisés al pie de la letra de memoria y trataban de cumplir todo al pie de la letra, sin errores. ¿Sí? Si tú ves las leyes, si tú ves los 10 mandamientos, son parte de las leyes que Dios le dio a Moisés, pero son más de 600 mandamientos, 600 leyes, 600 reglas que hay que cumplir. Y estas personas eran religiosos que sentían que tenían todo bien, en orden, y que no tenían ninguna falla, y ellos se sentían con el derecho de juzgar a alguien más. Por eso dice aquí el versículo que la gente estaba disgustada y preguntaban: ¿por qué se va a comer con un pecador de mala fama? Los fariseos pensaban así. Y a veces tú y yo estamos en esa misma situación. A veces creemos que ese matrimonio está mal. Una vez yo estaba viendo Instagram hace ya algún tiempo y empecé a ver que una persona que ni siquiera conozco en la vida real, sí, una persona de Instagram, una persona virtual para mí, porque yo no lo conozco. Empecé a ver que me sé toda la novela de que se divorció y que tuvo problemas y que pasó por cosas difíciles con sus hijos y que hizo tantas cosas. Y yo empecé a caer en esa situación de decirle a mi esposa: oye, ese matrimonio, qué mal, no la hagas. Iban a esa iglesia, hacían tantas cosas para Dios y ahorita ya están así, qué mal están, deberían hacer esto y deberían decir lo otro. Y esas personas están muy mal. Gracias a Dios que tú y yo no estamos mal, tú y yo estamos bien en esta área y nunca nos va a pasar algo así, porque tú y yo, no le dije somos mejores, pero yo me estaba creyendo mejor que el otro matrimonio y diciendo, juzgando a los demás. Mis hijos nunca van a estar así de mal tampoco, porque los papás son los que la regaron, y además ese muchacho es un muchacho que hace lo que quiere, nadie le hace caso y él hace lo que quiere. Es un pecador que no sabemos si Dios lo vaya a rescatar, porque míralo, anda allá afuera de borracho, allá anda afuera haciendo cosas que no son correctas. Te pones a ser juez delante de las otras personas. Y si tuvieras que decidir, si tuvieras que ir todos los días a la calle, a tu trabajo, a la iglesia, con tu familia, donde quieras, si tuvieras que ir todos los días y ponerte frente a un fariseo religioso y Jesús, cuando estás hablando con alguien más, ¿a quién te parecerías más? Si te hiciera esa pregunta, ¿tú qué dirías? ¿A quién te pareces más? Si hay una persona que tú estás ahí, que sabes que está mal en algo, a lo mejor, ¿a quién te pareces más? ¿A un Jesús que se acerca y simplemente está ahí para la persona? ¿O te pareces más a un fariseo que le quiere decir en lo que está mal y que lo quiere decir qué tiene que hacer? Que te sientes con el derecho de decirle a alguien más cómo debe actuar. Y mira, Jesús, hubo una ocasión que los fariseos trajeron a una mujer que estaba en adulterio. Dice la Biblia que encontraron una mujer en adulterio y las leyes, los fariseos la trajeron y las leyes le dijeron a Jesús: Jesús, esta mujer fue encontrada en adulterio y las leyes de Moisés dicen que debe morir apedreada. Así dice la ley. Y Jesús simplemente se para voltearles la tortilla, como se dice coloquialmente, y les dice: ok, el que no sea pecador, el que no haya hecho ningún pecado, aviéntele la primera piedra, aviéntesela. Jesús los reta de esa manera a los religiosos que se sentían santos y puros y que nadie los podía tocar. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Se fueron de uno por uno. Dice la Biblia que uno por uno se fueron alejando, hasta que quedó la mujer y Jesús solos ahí. La mujer estaba postrada porque la aventaron al piso. Y Jesús le dice a la mujer: ¿alguien te condenó? ¿Alguien de ellos te condenó? Y le dijo: no Señor, nadie me condenó. Y Jesús le dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Simplemente mostró un amor incondicional. ¿Sí? ¿Era una mujer pecadora? Claro.
como todos somos pecadores. Y el único que tenía el poder o la autoridad de juzgarla y de condenarla, la amó. En lugar de decirle que estaba mal, en lugar de decirle sus errores, en lugar de decirle por qué estabas haciendo eso, en lugar de decirle estás mal, en lugar de decirle te vas a ir al infierno, le dijo vete y no peques más, yo tampoco te condeno. Sí, le mostró ese amor incondicional. Y tú y yo a veces creemos que somos Dios para juzgar a otras personas. Pensamos que por estar bien un momento en cierta situación, o porque yo no batallo con la pornografía y esa persona sí, porque yo no batallo con el alcohol y aquella persona sí, porque yo no tengo problemas en mi matrimonio en este momento y esa persona sí. Creemos que tenemos la autoridad para juzgar y decir que somos mejores, y decir que ellos no merecen la gracia de Dios y el amor de Dios, y decir que Dios no merece amarlos a esas personas por lo que están haciendo, simplemente porque tú pecas de una forma diferente. A lo mejor tú no haces adulterio, todo eso que se oye muy escandaloso, pero que es pecado, pero mientes. Y es lo mismo, es pecado delante de Dios. Si necesitas la gracia de Dios, es lo que quiero que entendamos. Todos necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el amor de Dios, necesitamos saber que sin Él estamos perdidos y que el pecado no tiene niveles, que nosotros lo que debemos hacer es amar a las personas. Los fariseos pensaban ellos que el hacer todas esas cosas y esas reglas los iba a poner en una posición de que Dios los iba a amar más que cualquier otra persona, que llegaban a odiar a los pecadores. Llegaban a odiar a los que cometían errores. Y fíjate, en la Biblia, si tú ves cada vez que un fariseo aparece en la Biblia, ellos están viendo qué errores tiene la otra persona. A eso se dedica. Lee la Biblia, lee el Nuevo Testamento, léelo, y cada vez que aparezca que el maestro de la ley, escribas o fariseos, ve lo que estaban haciendo. Siempre están cuestionándose por qué va con los pecadores, siempre están cuestionándose por qué hacen eso en el día de descanso, y siempre están cuestionando a los demás, señalando sus errores, lo que deberían cambiar los demás, lo que deberían hacer los demás para estar bien delante de Dios. Y la Biblia habla claramente, hey, cuando quieras ayudar a alguien, primero dice, quítate tú la viga de que traes en tu ojo, quítate lo que no te deja ver bien a ti, antes de que le quieras ayudar al otro a quitarse lo que trae él. En pocas palabras está diciendo, hey, ustedes no son jueces, necesitan gracia, necesitan amor, necesitan que yo venga y cambie esa situación en sus vidas, que de verdadmente el amor reine en sus vidas y en sus corazones. Eso es lo que necesitan. Y antes de ver nosotros con ojos de gracia, estamos volteando a ver con ojos de juicio. Antes de ver a una persona y decir, yo voy a amar a esa persona, voy a hablar con esa persona, primero nos ponemos así y juzgamos, ay no, eso que está diciendo Samuel no está bien, eso no me gusta, eso no debería de decirlo, eso no debería hacerlo, ay no, ese matrimonio no debería vestirse así. Nos ponemos a juzgar cosas que ni siquiera nos corresponden. Nunca nos va a corresponder juzgar a alguien más. Lo que nos corresponde es amar incondicionalmente a los demás. Y tú y yo necesitamos saber que necesitamos igual la gracia y el amor de Dios, igual que cualquier otra persona. No hay niveles en el pecado. No hay niveles que puedan determinar qué tanto te ama Dios o qué tanto has hecho para recibir ese amor de parte de Dios para tu vida, ¿sí? Y nosotros, antes de decir debes hacer esto, debes hacer aquello, ¿por qué no vas y oras por esa persona? ¿Por qué no vas y abrazas a esa persona? ¿Por qué no vas y simplemente estás ahí para esa persona sin decir nada? A veces no necesitas decir nada. A veces simplemente es estar ahí para esa persona. Pero fíjate, aquí en México yo me he fijado, en el país, que nosotros somos buenos para cosas que deberíamos cambiar, pero que no sé por qué somos así. A mí me ha pasado, te digo, esta prédica yo la escribí para mí primero. A veces hay un problema con alguien y lo primero que hacemos es ir y contarle a todas las personas antes de ir a hablar con la persona con la que hay algo que tenemos que arreglar, ¿sí? Vamos y, ay, ya viste, es que Chris hizo esto y me dijo, y ni siquiera has hablado con Chris, ni siquiera sabes si fue la intención con la que lo hizo, ni siquiera sabes si es realmente verdad lo que sucedió.
Pero ya fuiste a hablar con mil de personas y ya las personas empiezan a ver a Chris como alguien malo, como alguien que no está haciendo las cosas bien, le dejan de hablar y Chris ni siquiera sabe por qué. Pero la Biblia dice claramente, hey, cuando tengan algo que arreglar, vayan con la persona. O sea, vayan y hablen de frente, confronten a la persona. Confrontar no es pelear, confrontar es ser adultos, ser maduros y ir y comentar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Esa es una forma de mostrar amor. Pero en cambio, nosotros lo que hacemos en las familias, en la iglesia, en el trabajo, es ir con todos menos con la persona que tenemos que ir, menos con la persona que tenemos que arreglar las cosas. Y tú y yo debemos entender que eso no es amor. Eso es simplemente dividir, eso es simplemente rechazar a la otra persona, si alejar a las personas. Y Jesús no vino a hacer eso. Jesús no vino a decir dónde estamos bien y dónde estamos mal. Jesús simplemente vino a decir, hey, el que quiera acérquese. El que quiera acérquese y va a recibir también del amor de Jesús. Y mira, para ir cerrando, quiero llevarte a un último versículo. En Marcos 2, 15 al 17, dice: más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Vuelve a decirlo así, ¿sabes? Yo pensé en esta parte, dije, ¿por qué la Biblia pone pecadores de mala fama también? ¿Por qué nos muestra así? Y después entendí y dije, pues nos los pone así porque nosotros así lo vemos. Nosotros vemos los pecados por niveles, por eso nos hace, para que entiendan ustedes que eso no es lo que deben hacer. Por eso se los pongo, porque así es como entienden ustedes su lenguaje, de ponerle niveles al pecado. Dice, entre paréntesis, dice algo importante, dice: había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús, muchos pecadores de mala fama, ¿sí? Muchos cobradores de impuestos. Y el 16 dice: cuando los maestros de la ley religiosa, los religiosos, los santos, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Fíjate qué nivel estaban atreviéndose a juzgar a los demás, al llamarles escoria. Ellos sentían que eran santos y que eran los únicos que podían hacer eso y hablar así a otras personas. Y les preguntó: ¿por qué habla con semejantes escoria? Y dice: cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús vino a mostrarnos cuál es el verdadero amor que debemos nosotros mostrar a los demás, ¿sí? Vino a mostrarnos qué es lo que debemos hacer. Juzgar no es una de las cosas que Jesús nos enseñó, ¿sí? Pensar que esa persona debería cambiar tal o cual cosa nada más porque tú lo dices, eso no ayuda a nada. Y mira, Jesús les deja muy claro a los fariseos, a los religiosos. Les dice: yo no he venido a llamar a los que se creen justos. O sea, les está diciendo a los que se creen, no dice a los que son justos. Los fariseos se creían justos. Y Jesús les estaba diciendo: no te preocupes, yo no vengo por ti. O sea, si tú quieres seguir en tu rollo, órale, pero yo no vengo por ti. Si te crees justo, dice, yo vengo por los que saben que son pecadores, ¿sí? Y tú y yo por eso estamos en este lugar. Sabemos que somos pecadores, que necesitamos la gracia de Dios, que es solamente su gracia. Su gracia es algo que no merecemos. Si somos realistas y si queremos verlo como los fariseos lo veían, no merecemos nadie el amor de Jesús. Nosotros estaríamos excluidos, todos nosotros, toda la humanidad estaría excluida porque todos somos pecadores y no merecemos el amor de Dios. Pero sin embargo Jesús murió por ti y por mí. Jesús vino a mostrarnos cuál era el verdadero amor incondicional que debemos mostrar a los demás. Así es que el reto en esta noche es: ve y ama a las personas. Ama a las personas. No tienes que hacer la gran obra gigante para que puedan notar que tú hiciste algo por alguien. No. Fíjate, una pequeña acción inmediata, una acción, un acto pequeño, inmediato,
vale más que 1000 buenas intenciones. ¿Sí? Una pequeña acción inmediata vale más que 1000 buenas intenciones. Las intenciones no hacen nada, nada más se quedan ahí. Y una pequeña acción, por pequeña que sea, vale mucho más. Ve allá afuera y sea amable con alguien. Sea amable. Amable no es nada más que saludar. Y buenos días, y buenas tardes, sonríele a alguien. Dile una palabra de ánimo a alguien. Ora por alguien. Y Dios te bendiga a alguien. Aquí en la iglesia, habla con alguien que nunca has hablado. Saluda a alguien. Sonríele. A tu familiar que no le has hablado en mucho tiempo, háblale, atrévete a hacer algo. Jesús hacía eso. Sí, Jesús simplemente mostraba amor sin esperar nada a cambio. Si lo haces con el corazón incorrecto y haces algo solamente para obtener algo, desde ahí vamos mal. Pero si lo haces como Jesús lo hacía, entonces tú vas a experimentar también lo que es el amor incondicional. Ve y llévale una torta a alguien que está pidiendo ahí en el semáforo. Comparte algo de lo que tienes. Llámale a alguien que nunca le has hablado. Llámale con el familiar que estás peleado y arreglen las cosas bien. Haz algo que demuestre el amor que Jesús nos mostró, que demuestre aquello a lo que realmente estamos llamados tú y yo, que es hacer como Jesús y que es mostrar ese amor incondicional a alguien más. Nunca nadie nos dio una muestra más grande de amor que Jesús. Nunca nadie hizo algo tan grande por la humanidad más que Jesús, y nunca lo va a haber. Y Él no se dedicó a señalar, Él no se dedicó a decirnos dónde estábamos mal. Tú solo vas a saber en qué es lo que tienes que cambiar, nadie te lo tiene que decir. Tú sabes tu vida, tú sabes lo que tienes. Claro, aquí hablamos de que te puede ayudar la gente. Sí, cuando tú necesitas un consejo te podemos ayudar con todo gusto, no estoy diciendo que pelees tú solo, pero necesitamos todos de esa gracia de Jesús, de ese amor de Jesús. Así es que cuando te pares de este lugar y empieces a lo mejor a sentir, a tener algún pensamiento sobre algo, pregúntate, ¿a quién te estás pareciendo más? ¿A un religioso fariseo o a Jesús? Cuando te atrevas a juzgar a alguien, cambia eso. ¿Sí? Piensa que ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? ¿Qué pensaría Jesús de esas personas? ¿Qué diría Jesús a esas personas? ¿Cómo mostraría su amor a esas personas Jesús? Y te aseguro que tu vida va a ser muy diferente si empiezas a vivir de esa manera, mostrando un amor incondicional. Aquí cantamos sobre Jesús, sobre el amor de Jesús. Escuchamos sobre el amor de Jesús. Pero la pregunta es, ¿mostramos el amor de Jesús? ¿Somos las manos y los pies de Jesús? ¿Hacemos lo que Jesús hizo? Eso es lo que realmente vale. Cantar y venir y escuchar está bien, y no estoy diciendo que no vengas y que no alabes a Dios y que no lo adores, pero revisa si tu corazón no está cayendo de un lado del fariseo religioso que quiere decir que quién está bien y quién está mal, y más bien ama a las personas. Y ahí donde estás, te quiero invitar a orar para ir cerrando este mensaje. Cierra tus ojos ahí donde estás, y si esto fue para ti, pídele ayuda a Dios. Simplemente dile que quieres ser más como Jesús, que quieres amar de esa manera que Él amó, y que te ayude. Padre, gracias Dios por esta palabra que tú nos has dado en esta noche. Gracias porque sabemos que tú eres alguien, Padre, que nos ha mostrado el amor incondicional que no merecemos, Dios, tu gracia inmerecida que tenemos, Dios. Gracias al sacrificio de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que tú hablaste por lo menos a un corazón de los que están aquí o en línea, Dios. Y con una persona que vaya transformada, cambiada por ti, Dios, es más que suficiente. Y te damos la gloria y la honra porque yo sé que tú vas a transformar nuestras vidas, tú vas a transformar nuestros pensamientos, y veremos tu mano, Señor, actuando en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y mira,
Si no has experimentado todo el amor incondicional de Jesús, el primer paso simplemente es aceptarlo. A lo mejor tú viniste aquí y escuchaste esto por primera vez y tú dices, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer para recibir el amor de Jesús? Para recibir de ese amor del que comparten en este lugar. Simplemente es aceptar a Jesús en tu corazón. Ese es el primer paso. Eso es lo único que te pide Jesús. Te pide, hey, reconoce que eres un pecador y reconoce que necesitas de Dios, que necesitas el amor de Jesús. Así es que por último acompáñame a orar esta oración, y si eres tú, repite esta oración después de mí y entrégale tu vida a Jesús y dile: Padre, en esta noche te entrego mi vida. Gracias porque yo sé que moriste por mí. Gracias porque reconozco que soy un pecador y que necesito tu gracia inmerecida. Gracias porque me amas incondicionalmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si oraste esa oración, llena una tarjeta de conexión, ponle nada más que oraste esa oración del último y déjala en el contenedor de la ofrenda al final. Y nosotros nos vamos a comunicar contigo y hacerte saber qué es lo que sigue una vez que has decidido seguir a Jesús, que le has aceptado como tu Señor y Salvador. Y no te vayas regañado, vete retado mejor. Sale, vete retado, vete con ganas de hacer algo diferente. Te digo, yo fui retado de esa manera y quería compartirlo porque era algo que Dios me estaba hablando en este inicio de año a mi vida, y te invito para que sigamos por donde Dios quiere que vayamos en este año.